provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Siendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, la nada de la mosquita, la montaña. Al pie del monte de los olivos. por sus llagas fuisteis sanados. Por esa palabra, crea todo nuevo. Denominado RAM, registro automático de la memoria. Y recuerda, Dios te ve. Vea hoy en Dios te ve. Dios es la única causa activa de todos los fenómenos del universo. Él es la fuente vital de todos los seres y de todas las cosas. Aunque los diversos elementos que componen el firmamento, como las estrellas, parezcan poseer una vitalidad autónoma, Dios los creó y los preside, dejando escrito en ellos un mensaje en el infinito del espacio y la eternidad del tiempo. Cuando no existía la palabra escrita, Dios escribió en el firmamento su mensaje redentor. Así lo dice la palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es la séptima constelación del zodiaco, la más joven, según algunos relatos antiguos, y además es la única en el zodiaco que no representa un ser vivo. Libra. ¿Cuáles son sus principales estrellas? ¿Cuál es su importancia según las Sagradas Escrituras? ¿Qué importancia tiene para nosotros y cuál es su mensaje? Libra, una constelación y una señal puesta en los cielos para profetizar el plan de redención para el hombre. Por ejemplo, a partir de experiencia, lo que se llama ensayo y error, a partir de las generaciones, comenzaron a detectar la sucesión de las estaciones. El Sol, se comenzó a detectar el Sol en su paso a través del cielo y obviamente, aunque fuera de día, podían saber cuáles estrellas estarían detrás del Sol en ese momento. ¿Por qué lo sabían? Porque podían ver las que estaban atrás a la medianoche. Entonces podían saber, bueno, ahí estarían esas estrellas. Comenzaron a retratar sus constelaciones en el cielo y esa franja aparente que cruza el Sol a lo largo del año, que se denomina la eclíptica, ahí es donde están las 12 constelaciones zodiacales. A esas constelaciones diversas culturas le daban significados muy importantes por el hecho de que era el Sol el que estaba enfrente. Vamos a pedirles que nos acompañen en este viaje que estamos teniendo para conocer de las constelaciones, de las diferentes constelaciones, de cómo Dios estableció el mensaje profético de la redención, el mensaje para la humanidad a través de las constelaciones. Así es que les pido que nos acompañen, ¿verdad, amor? Vamos a seguir aprendiendo de todo esto tan excelente, como dice el Salmo 19, que ya lo hemos puesto en los diferentes programas, pero en este viaje queremos que estemos más cerca de la realidad en cuanto a la forma de las constelaciones. Y vimos
en el programa anterior, Correcto. que Virgo fue una señal profética. Hacemos el énfasis en que si usted sale al cielo, a ver el cielo nocturno, no va a encontrar formas humanas, pero aquí, Ni de animales. no, pero aquí las vamos a estar viendo tal y como la gente antigua pudo verlas y catalogarlas. Correcto. Entonces, Virgo es la señal profética número 1 con sus estrellas principales. ¿Cuáles Eso es. estrellas principales tenemos ahí? Tenemos la espica, tenemos la estrella, también la Comash, que está hablando de lo que es el deseado de las naciones, Ageo 2:7, si mal no recuerdo. Y tenemos también la estrella Alcimash, que está hablándonos del renuevo o del retorno. Y precisamente Zacarías 3:8 nos habla de esto, Zacarías 6:12 nos habla de esto, Isaías 42:1 nos habla de esto, del retoño o del retorno, del renuevo, correcto, del renuevo, que está hablando de Cristo, porque recordemos que la constelación de Virgo está sugiriendo, o más bien representando a una virgen, que estaba hablando precisamente de esa señal profética de Génesis 3:15. Y recordemos también que en esta forma humana, en su mano derecha y en su mano izquierda tiene dos cosas diferentes. Ya lo vimos en el otro programa. Correcto. En su mano derecha Está una rama. En su mano izquierda lo que tenemos son unas espigas, la espiga de trigo. que habla del doble testimonio, de la venida, Exacto. del nacimiento del Hijo de Dios, del retoño, ¿verdad? Y también nos habla de la segunda. Vos hablabas de la Zacarías, segunda que tal vez podemos... Yo tengo por acá. Sí, Zacarías está hablando, Zacarías 6:12 dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Y Zacarías 6:12, este es Zacarías 6:12, y Zacarías 3:8 nos habla de lo mismo, de Cristo como el renuevo, ¿verdad? También está Isaías 42, nos habla de esto, sobre todo esto, dice Zacarías 9:9, Mateo 21:9 también, viéndolo no solamente como el retoño, sino como el rey. Ojalá que nuestros amigos no se hayan perdido toda la serie de programas que hemos tenido, porque hemos venido explicando la diferencia entre lo que es ver esto como Dios lo dejó para poder dar el mensaje a las antiguas, a las generaciones antiguas, ¿verdad? Como Dios lo dejó, que no tiene que ver nada con astrología, que esto está bien fundamentado en la astronomía, que es una ciencia exacta, que mide los tamaños, posición, etcétera, Magnitud, de lo que astros. son de los astros. Correcto. Ajá. Y qué maravilla, qué admirable, qué Yo sobrenatural. te veo esta inmensidad, Amor. te digo que no sé, impacta el Claro, corazón de uno. pero la maravilla y lo sobrenatural es que Dios precisamente estableciera esto en las constelaciones, en el firmamento, y que la ciencia, la astronomía, la astrofísica, lo que hace es confirmar lo que miles de años ya Dios había establecido Exacto. en la palabra de Dios. Es impresionante ver eso, la forma en que inclusive parece ser que en el brazo izquierdo de la imagen está, entendiendo que la forma humana que se le da es para la comprensión, Correcto. ¿verdad? Siguiendo puntos de los grupos de estrellas. Que no se va a ver, Exacto. que no se va a ver como una figura, sino Exacto. son las líneas de las estrellas en el firmamento que establecen digamos, la imagen de la Virgen en el caso de la mujer, en el caso de Virgo. En otros casos es diferente. Exactamente. Entonces tenemos que entender bien claro todo esto, que maravilla, que lo deja uno verdaderamente boquiabierto, porque como el Señor no dejó en ignorancia a la humanidad, no la dejó en ignorancia. Y en un programa anterior habíamos hablado de Enoc, que en su época era conocido como aquel que sabía precisamente de astronomía, de meteorología, de todo lo que tenía que ver
con el firmamento. Bueno, es que Así Dios Dios es perfecto y Dios creó al hombre con esa capacidad. Lamentablemente por causa del pecado hasta hemos perdido la capacidad, ¿verdad? Pero qué maravilloso, de verdad, entender todo esto y poder rescatar estas verdades que muchas veces están como ocultas o que no nos interesan, pero vale la pena, claro que vale la pena. ¿Y sabe por qué? Porque vemos la magnificencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la sabiduría de Dios, vemos el poderío de Dios, de cómo Él tiene el control y el mando de todos los cuerpos celestes, que no se le escapa nada, que todo lo tiene bajo su control. Ese es nuestro Dios. Entonces, cuando vemos todo esto, la fe de uno se afirma. Por supuesto. La fe de uno crece. Y esa es la intención nuestra. Claro. La intención nuestra de que nuestra fe sea fortalecida y crezca. Absolutamente. Y entendamos que la astrología no tiene nada que ver con esta situación. Simplemente que las diferentes mitologías, como la griega, la romana La y egipcia, otras, fueron torciendo la verdadera esencia del mensaje primitivo, del mensaje genuino, del mensaje dejado por el Señor. Correcto. Pero yo creo que también podemos hablar de otra constelación que tiene un mensaje muy, muy, muy poderoso. Esa constelación se llama la constelación de Libra. Ahí la podemos ver, ¿verdad?, con la ayuda de la tecnología. Pero, sinceramente, es maravilloso ver que si Virgo nos habló o nos habla del niño que iba a nacer, hablando del renuevo de Cristo, si Virgo nos habla de esto y nos habla de la venida del Señor, de su primer venida, la constelación de Libra nos está hablando de el mensaje completo de la redención. Así es. El mensaje completo de la redención. Yo creo que nos ponemos cómodos para que usted se ponga también cómodo, porque vamos a seguir viajando en este maravilloso viaje que estamos teniendo en esta nave. Vamos a ver lo que nos dice entonces Libra. La redención, el precio justo, ¿verdad? O el precio que cubre, está representado en ese primer plato, y el precio deficiente está en el segundo plato. O sea, el hombre estaba totalmente perdido. Ese es el mensaje. Y solamente podía haber un precio que cubriera la imperfección del hombre. Esas son la estrella de ese primer plato, el nombre de esa estrella. Yo creo que es bueno que nuestros televidentes entiendan que Libra del hebreo viene de Mosanaín y habla de balanzas. Exacto. Balanzas, ¿por qué? Porque la Biblia nos habla de que el hombre iba a ser pesado en balanza y hallado falto. Exactamente. Si vamos, es interesante porque si vamos al libro de Daniel, capítulo 5, versículo 27, si mal no recuerdo, cuando Daniel es llamado para interpretar lo que Belsasar está viendo, que vio una mano escribir en la pared del palacio, donde del palacio. ahí en el banquete, sí. Entonces le entra un pavor, le entra un terror y manda a llamar a los astrólogos, a los adivinos, a los brujos, para que le interpretaran lo que estaba viendo. Exactamente. La escritura decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y el Tekel está hablando de que fuiste pesado en balanza, Belsasar, y fuiste hallado falto. Pero todos los hombres, en el capítulo 60, en el Salmo 62, toda la humanidad después de Adán. Exacto, fuimos pesados, y dice en este Salmo 62, dice que el peso fue como el soplo de uno. O sea, no había peso. No había peso en el hombre. ¿Por qué? Por su naturaleza adámica, por su naturaleza pecaminosa. Claro. No había peso de gloria, de justicia. Y Dios ¿verdad? tenía
Dios tenía que traer una solución Correcto. para esto porque Él planeó tener más hijos cuando puso a Adán en el huerto, Claro. ¿verdad? Pero Claro. entonces en el primer plato, la estrella principal, En el plato superior, la estrella principal nos está hablando de el precio que cubre. Pero viene de una palabra que es suben al Shemali. Suben al Shemali, que significa el precio que cubre. y es que como dice Primera de Pedro, que no fuimos comprados a precio de piedras preciosas, sino por el precio de la sangre de Primera Cristo. Pedro Y 1, 18 al 20. Primera Pedro 1:18 nos está hablando de lo que dice esta constelación de Libra en su primer plato, porque es un plato, es una balanza. Claro. El único precio que podía rescatarnos era el precio de la sangre del Cordero de Aleluya. Dios. Que en abril se ve claramente la constelación de Virgo. Sí, sí se ve. Se ve más o menos al este, como al ser casi la medianoche, yo creo. Me Ok, parece. Para el astrónomo, esa constelación se llama Virgo. Ese es Es el Virgo, sí. De hecho, Sagittario. hay un cuasar, los cuasares son objetos muy interesantes. Bueno, el cuasar, un cuasar muy accesible a telescopio de aficionado, se llama el 3C273 Virginis, que está en la constelación de Virgo. Ay, qué interesante. Y claro, ustedes ven eso en un telescopio y es como ver una estrella. No se ven como galaxia porque está muy lejos, se ven como un puntito. En junio se puede ver bien la constelación de Escorpio. Sí, bueno, no solo en junio, de hecho. Ah, ok. De hecho, casi todas las constelaciones se ven casi todo el año a distintas horas. En agosto, Sagitario. Sí, más o menos sé, pero no solo en agosto. Sagitario puede verse como desde junio hasta diciembre. Y en octubre, Aries. Se ve Aries, O se exactamente. puede ver en Se puede ver octubre. ya en las noches, tarde, sí. Ah, ok. Y en diciembre, Tauro. Sí, por eso las 7 cabritas es algo tradicional en diciembre. Las 7 cabritas son de Tauro. Estamos viendo la constelación de Libra, señoras y señores. El primer plato está hablándonos, o el plato superior nos está hablando de la estrella al Shemadi. Suben al Shemali, que habla del precio que cubre. El hombre La necesitaba sangre ser del redimido. Cordero de Dios. El hombre necesitaba ser rescatado. El hombre necesitaba ser liberado de la esclavitud del pecado. Así es. Entonces, ese primer plato nos está hablando de Cristo como la persona que viene a cubrir precisamente la falta de peso, en otras A palabras. comprarnos, a comprarnos, redimirnos, a a redimirnos. sacarnos de la esclavitud, según Correcto. Colosenses 1:13. Ahora bien, en el segundo o en el plato debajo, el plato inferior, nos está hablando de la estrella, suben al Genovi, suben al Genovi, que nos habla del precio deficiente. Ahí estábamos usted y yo. Exacto. Necesitábamos, y tenemos que entender lo siguiente, el Salmo 49 nos habla de que no hay precio que pueda pagar el hombre, o sea, no hay riqueza terrenal que pueda comprar el perdón de Dios, que pueda comprar la vida eterna. No hay nada sobre la tierra que pueda rescatarnos o que podía rescatarnos o pagar un precio por la vida eterna. Tenía que venir Cristo, tenía que pagar el precio, y Él pagó el precio de sangre por usted y por mí. Esa es la maravilla, ese es el mensaje sobrenatural que está aquí en la constelación de Libra. Yo me maravillo la sabiduría de Es que Dios. si se maravilla uno ante esto, imagínese usted lo que eran los antiguos, como en el caso de Enoc, de donde él sacó toda la información, ¿verdad? Ver en el cielo y percibir, porque se necesita percepción espiritual Claro, para poder entender el mensaje. Por eso es que por las cosas creadas, como dice Romanos capítulo 1, ningún hombre tiene excusa correcto, delante de Dios. correcto. Porque Él fue Dios tan sabio, tan Padre amante, de que antes de que existiera la Escritura,
La palabra escrita estaba escrito en los cielos, un plan redentor. Esa es la muestra del amor de Dios para la humanidad. Esa es la muestra del cuidado de Dios para el hombre, para que no tuviera excusa. Allí estaba Dios profetizando, los cielos más bien profetizando. Allí estaba Dios estableciendo el mensaje. Por eso el salmista dice, los cielos cuentan, los cielos declaran, los cielos hablan, dice, de la gloria de Dios. Y el firmamento, todas las constelaciones, dicen de la obra de sus manos. Profetizan, declaran la obra de sus manos. Hay otro salmo lindísimo que dice, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste. Me pregunto, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y ver el plan redentor que el Señor nos compró, que nos libró de la esclavitud. Que nos rescató. Exacto. Que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Exactamente. Todo eso habla de redención. De su propia sangre. Todo eso habla de redención. Es una maravilla. Yo tengo el texto aquí del Salmo 49, 7 y 8 para compartirlo con nuestros televidentes. Dice, ningún hombre puede de ninguna manera redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate. Claro, no había forma. No había forma de comprar el perdón de Dios. No había forma de lavarnos del pecado, de limpiarnos del pecado. No había forma de librar nuestra alma del infierno. No había forma. Aquí también podemos ver la maravilla de la información en el firmamento. Correcto. O sea, nada queda sin explicación, ¿verdad? Así es. Y hay algo muy interesante, mi amor, que el hombre de Babel tuvo que ser detenido por Dios porque quisieron usar precisamente las constelaciones para poder guiarse sus propias vidas, su propio futuro, y eso está prohibido por la palabra de Dios. No, inclusive Josías, Ezequiel, todos ellos tuvieron que tratar cuando las señales del zodíaco, porque científicamente así se llaman, tuvieron que tratar. Josías derribó altares, Josías tuvo que quitar todo lo que tenía que ver el árbol del zodíaco, porque la gente de Babel lo quiso, al construir esa torre, que tenga en la punta la señal de las constelaciones, para poder regir sus vidas, para poder leer hacia el futuro, cuando eso le corresponde solo al Dios Todopoderoso. Claro. Bueno, el hombre siempre ha tenido la inclinación de levantar todo tipo de dioses. Y por eso es que es maravilloso que hubo un tiempo en que las constelaciones eran el libro celestial. Cuando vino la palabra escrita, entonces ya no era necesario ir al libro celestial. Vamos a la palabra escrita. Yo creo que usted va a seguir siempre interesado en estas verdades sobre el libro que Dios escribió en el firmamento antes de la palabra escrita. La luz de cada estrella recorre, en muchos casos, miles de años luz para poder ser vista en la tierra justo ahora. El plan de Dios está ahí escrito. La redención del hombre y el triunfo sobre el enemigo se estableció en las estrellas para que la humanidad no estuviera sin ese conocimiento. Y la luz de cada estrella ha recorrido toda esa distancia para que justo hoy podamos ver ese mensaje. ¿No es maravilloso pensar que Dios dejara su plan escrito en los cielos? Allá en la eternidad, antes de que todo fuera creado, en el gran consejo celestial, el eterno Dios sabía que el hombre un día le daría la espalda. Y ahí el Eterno alzó su voz declarando: ¿quién irá por ellos?
Y es entonces cuando el Hijo responde: yo iré. Cada vez que miramos al cielo, vemos esta historia y escrita frente a nosotros. El plan para rescatar su creación más preciada está justo encima de nosotros como memoria del Creador y de su eterno amor hacia la humanidad. provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Yendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, la nada de la mosquita, la montaña. Al pie del monte de los olivos. por sus llagas fuisteis sanados por esa palabra. Crea todo nuevo. Denominado RAM, Registro Automático de la Memoria. Y recuerda, Dios te ve.